Gracias por seguir junto a nosotros en República. Cambiamos de temas. Hemos hablado en la primera parte con el abogado Enrique Anaya, abogado constitucionalista, para hablar del trabajo de la Sala de lo Constitucional. Y en esta segunda parte hablamos del carácter político, las relaciones políticas e institucionales en este momento que se están dando en la Asamblea Legislativa y su vínculo con el presidente electo. Y es un gusto para mí recibir a Juan Ramón Medrano, analista político, y también recibimos con mucho agrado a Óscar Godoy, analista político también. Buenos días, caballeros, bienvenidos a República. Óscar, qué gusto que nos acompañe nuevamente, bienvenido. Un saludo. Muy gentil. Juan Ramón, buenos días. Gracias por invitarme. Bueno, gracias por tomar la invitación y vamos de lleno al tema, Óscar. La configuración de la Asamblea Legislativa, me refiero con estos nuevos resultados o con los resultados generados de la elección presidencial, pues empiezan a darse muestras de algunos segmentos de diputados o grupos de diputados dispuestos a apoyar algunas de las medidas o solicitudes que el presidente electo ha formulado, particularmente es reorientación de algunos fondos. Ese es uno de los puntos, pero lo que me llama la atención es que ya puede ir marcando pauta en la agenda legislativa. El presidente electo todavía no tiene el cargo como tal hasta el 1 de junio que ya asume la presidencia de la República, pero empieza a darnos la interpretación, Óscar, que ya irá marcando la pauta de la agenda legislativa. Sí, yo no sé si va a marcar la pauta de la agenda legislativa, pero lo que sí estamos viendo ya son hechos de comunicación de otro nivel en el presidente electo. Recordemos que la comunicación política se estratifica dependiendo de la posición circunstancial en que se encuentra el individuo. Hace unas semanas todavía hablábamos del candidato, ¿verdad?, que tenía una voz, una comunicación que se entendía electoralmente. Luego viene la fase de silencio y ahora ya como con la investidura de presidente electo, ya con la credencial en la mano, la comunicación se estratifica porque ya no habla el candidato, sino que habla el hombre que va a sentarse a la silla presidencial y que va a representar al Estado, ¿verdad?, con esas características. La comunicación entonces adquiere una influencia enorme, ¿verdad?, porque el presidente pasa a ser institución y la principal institución política de un país, y por lo tanto esa comunicación adquiere sentido porque puede convertirse en la directriz, digamos, de la dinámica política que vamos a ver en los próximos meses. Falta mucho para opinar sobre esto, ¿verdad?, porque todavía está muy ralo, diría yo, el espectro como para medirlo, porque no sabemos cuál va a ser el talante del presidente. Ahorita es una comunicación, ¿verdad? Voy a meter una nota, no estoy de acuerdo en esto, pero a partir de junio él entra a otra dinámica, que es la dinámica de los controles institucionales. Y en la dinámica de los controles institucionales también pesan los controles jurídicos en un sistema que todavía tiene carácter representativo, tripartito, ¿verdad?, judicial, legislativo, y ahí ya hay límites. La misma Constitución establece los límites hasta dónde un presidente puede tener influencia, hasta dónde un diputado puede tener influencia, hasta dónde un magistrado de corte puede tener influencia, para que no se hable de injerencia entre poderes, ¿verdad? Porque recordemos que el poder como categoría abstracta tiene esos límites que la misma ley da. Pero rescatemos el valor de la comunicación cuando el presidente electo cuestiona, ¿verdad?, la propuesta legislativa de hacer un edificio millonario. Ahí sí, ¿verdad?, esa comunicación pone en la mesa una discusión que más que propiamente política o institucional es una discusión ética. ¿Por qué vamos a hacer un edificio multimillonario cuando no hay medicinas en los hospitales, cuando faltan médicos, cuando hay serios problemas de seguridad, cuando hay falta de empleo? El debate más que institucional es ético. Y yo creo que ahí, no sé si el presidente electo así lo midió, pero así debe entenderse, así debe asumirse. Y lo que está reclamando él es que haya racionalidad en el uso de los fondos, racionalidad en el uso de los recursos del Estado, y que si hay dinero hay que vincularlo a los intereses de la gente. Esa es otra dimensión del debate. Ya que lo ha mencionado, Óscar, nos permite también dar la pauta para incorporar una nota elaborada por Guadalupe Bonilla sobre esta controversia que se ha generado sobre los fondos del edificio legislativo, un nuevo edificio legislativo, la reacción que ha tenido el presidente electo y también la postura de diversos diputados de distintos grupos parlamentarios en la Asamblea Legislativa. Veamos la nota.
Buenos días a todos. Nayib Bukele envió su propuesta con los representantes de Nuevas Ideas y los diputados de Ghana. Pide que se baje a la mitad el financiamiento para el nuevo edificio legislativo. Los invitamos a todos los diputados a realizar estas acciones de la manera más rápida. Son esto lo que va a transformar el país. Obviamente también va a quedar dinero para la Asamblea Legislativa para que pueda construir un edificio digno. Pero este préstamo ya está aprobado y está dentro del gobierno. Entonces la Asamblea tiene potestad de pedirle para que se reoriente. Más temprano, el presidente de la Asamblea Legislativa había dicho que el trámite no es tan fácil como lo plantea el presidente electo. Debe de tender la separación de poderes. Esta es la Asamblea Legislativa, no es el órgano ejecutivo. Aquí no nos va a venir a dar órdenes. Los diputados fuimos elegidos para legislar, los magistrados son elegidos para administrar justicia. Y yo siempre he dicho de que jamás se entrega el poder total a quien ejerce el poder ejecutivo. Sin embargo, no todos en Arena piensan igual. Estos diputados del tricolor sí se sumaron a la iniciativa y creen que la propuesta es posible y además conveniente. El mandato es trabajar para los salvadoreños. Esto no es una división, esto es trabajar, esto es lo que la gente quiere. Entonces yo creo que esto es lo que nosotros tenemos que fijarnos en cómo ahora nosotros nos vamos a presentar ante la población y cómo vamos a legislar para las necesidades actuales. También dieron su firma diputados del PDC y PCN, pero Reinaldo Cardosa pidió al presidente electo que también ayude a solucionar el problema que tiene el edificio legislativo. Por eso este servidor va a dar la firma para reorientar esto, pero ojalá que también cuando entre el nuevo gobierno, esto que estamos solicitando para podernos mover a otro lado, sea de algo que ya esté construido. Puede ser Cancillería o puede ser un cuartel. Bueno, ahí teníamos entonces esta nota preparada por Guadalupe Bonilla. Juan Ramón mencionaba a Oscar recién, es un tema comunicacional apelando también a factores éticos, pero desde su perspectiva también puede ir marcando un poco lo que constituiría la práctica de la relación entre la Asamblea Legislativa y el nuevo gobierno, particularmente en ir marcando la pauta de la agenda, del trabajo que va a hacer la Asamblea Legislativa. Bueno, habría que leer un poco más entre líneas la reacción del presidente de la Asamblea Legislativa, Norman Quijano. O sea, de hecho, el presidente electo Bukele va a buscar la gobernabilidad y eso implica una buena relación con la Asamblea Legislativa y obviamente buenas relaciones con el Poder Judicial. Y de alguna manera Quijano le está poniendo límites, diciéndole, recuerde que somos tres poderes. Usted ha sido electo en primera vuelta, ha sido bastante arrollador el triunfo porque no esperábamos que fuera en primera vuelta, sino que creímos que iba a haber una segunda vuelta. Y además hay diputados nuestros que se le están acercando. Sí. O sea, de alguna manera esa es un poco la reacción y la explicación. Pero creo que no le conviene mucho al presidente de la Asamblea Legislativa ponerse de tú a tú, sino que yo creo que por el bien del mismo partido, creo que la reacción tiene que ser un poco más inteligente. ¿En qué sentido? En el sentido de que ahora el impulso que trae el presidente electo puede terminar arrollando a aquellos que se le pongan enfrente, cuando ni siquiera todavía ha tomado posesión, ¿verdad? Entonces creo que tienen que ser más inteligentes, tienen que tener más cintura. Ahora, vamos al fondo de la situación. Sí. Si realmente hubiera sido una situación a la que estábamos acostumbrados del bipartidismo, tendríamos una bancada de Arena totalmente granítica enfrentando al FMLN, o viceversa. Si hubiera sido Arena el que hubiese ganado, tendríamos a un FMLN totalmente granítico, y en ambos hay fisuras, ¿verdad? De hecho, la fisura en Arena es mucho más visible, en tanto que se creía que iba a tener Bukele nada más 10, 11 o 12 diputados, ¿no? Gana más Juan José Martel y Leonardo Bonilla, que es más fácil que se alinee porque no tiene partido. Sin embargo, ya vimos que tiene 20 o 25, 24 o 25, o sea que no solamente ha sido Gana y los otros dos, sino que también se ha alineado inmediatamente el PCN, el PDC también parece que está ahí cerca, y algunos diputados de Arena, ¿verdad? Entonces Arena ya su fisura se le nota en la misma Asamblea Legislativa. En el caso del FMLN es un poco diferente, pero
ya se siente la diferencia en el seno del partido y en su elección de la dirección. Por ejemplo, se está vetando a Óscar Ortiz, que tiene interés de participar. De hecho, aquí hay que leer de que lo que ha pasado es de que la cúpula que condujo al FMLN, a regañadientes tuvo que aceptar a Hugo Martínez como candidato. Sin embargo, no tuvo toda la digamos, el apoyo económico, social, etcétera, de la estructura que pudo haber tenido. Eso se percibió. Y ahora, el sector que estaba marginal o marginado, que es el caso del vicepresidente y los cercanos a él, están pidiendo participar, y por lo tanto déjenme conducir con los nuevos, con los jóvenes, con la sangre nueva que necesita el partido. Entonces esas dos discusiones seguramente las vamos a ver mucho más perfiladas, y las confrontaciones internas van a tener bien ocupados a estos dos grandes partidos, y obviamente el presidente lo que le interesa, insisto, es la gobernabilidad, y lo que tendremos que ver es cuál va a ser el método de acuerdo, si van a ser sobre la mesa como él ha dicho que deben de ser, o bajo la mesa como lo han hecho siempre todos los presidentes anteriores que han tenido su partida secreta y que han tenido que invertir en la gobernabilidad, entre comillas. Vamos a hacer la primera pausa, pero al regresar ampliemos un poco estos temas, y insistiría con esta idea. El presidente electo ya está marcando pauta en la agenda de la Asamblea Legislativa, ya es parte de la estrategia generar presión y reacciones en función de sus propuestas, y también hablemos un poco de las condiciones de Arena y el FMLN en este momento. Volvemos en instantes. Gracias por ser junto a nosotros en República. Continuamos platicando esta mañana de martes con Juan Ramón Medrano y Óscar Godoy, analistas políticos, y ampliemos un poco más la idea que traemos del bloque anterior, Óscar. Lo podríamos analizar de esta manera. El presidente electo está tirando las cartas sobre la mesa y está poniendo bajo presión, o lo pondremos de esta manera, la pelota en la cancha de la Asamblea Legislativa en función de medidas que pueden tener sintonía con lo que en el discurso la estuvo promoviendo en la campaña, pero el tema es también la reacción que se ha tenido, sobre todo más evidente del presidente de la Asamblea Legislativa, sobre el tema de hay que hacer distinción de poderes, y el órgano legislativo está con sus competencias, el Ejecutivo con sus competencias. Pero, digamos, se puede interpretar que es una estrategia de entrada ejercer presión en la Asamblea Legislativa, pensando también en una reconfiguración del 2021 por las elecciones legislativas, Óscar. Bueno, en esto hay que ser muy cuidadosos, ¿verdad? Después de las elecciones yo he hablado con una cantidad de gente y de círculos en los que participo, y mi discurso ha sido bajar la voz, bajar los puños, extender las manos, porque si algo puede ser crítico para el país es mantener al país bajo fuego de beligerancias que pueden no ser necesarias. A veces uno cree que está apretando y está apretando, pero no se da cuenta que está corriendo el riesgo de romper la cuerda. Esa es una metáfora que nos indica los riesgos que puede plantearse. La gestión de Estado requiere de mucha inteligencia, y de mucha inteligencia, y digo inteligencia cerebral, no de la otra, inteligencia que permita articular comunicaciones de Estado, porque el presidente pasa a ser un hombre de Estado, para resolver problemas juntos. Y los métodos tienen que ser escogidos bien cuidadosos, porque un método duro puede generar más adelante respuestas duras. A veces los presidentes se equivocan, que creen que cuando han ganado una elección ellos encarnan el poder. Pero el poder desde el punto de vista politológico siempre está fragmentado. Los bloques económicos, los bloques militares, tecnológicos, científicos, los psicosociales, son fracciones del poder que pueden articularse de un modo o de otro, depende de los ideólogos de turno y de los articuladores de estrategia. Cuando un presidente cree que encarna todo el poder, corre riesgos terribles, más que todo cuando hay apariencias y ficciones. Voy a decir una apariencia y una ficción. Aquí se ha hablado después del 3 de febrero de que se ha roto con el bipartidismo, y eso no es cierto.
Lo que se ha hecho es replantear un bipartidismo nuevo, porque siempre va a haber un antagonismo entre un grupo político que sube al poder del Estado y otro grupo político que está vinculado al poder económico, ¿verdad? Y el FMLN que está luchando por recuperar su estabilidad interna, quizá para hacer lo que ellos sí saben hacer, que es la oposición de calle. No sabemos el escenario más adelante, pero uno puede dibujarlo. Lo que yo recomiendo es prudencia, y los temas pueden ponerse en la mesa y con el cuidado de no prender el país, de no meterle fuego, porque no queremos fuego en este país, ¿verdad? La discusión que hay que poner en la mesa con mucha educación es que hay que recuperar el vínculo con la sociedad, el vínculo con el pueblo, y hacerse cargo de la agenda olvidada de este país, que es la agenda social, la que tiene que ver con atención en salud, con educación, con construir escenarios de seguridad, con generar oportunidades para la gente, para facilitar trabajo para miles y miles de personas que no tienen empleo. De eso se trata, porque yo creo que si se opta por la opción beligerante, se corren riesgos también, y son los que hay que evitar. Cuando se es presidente hay que ser prudente, inteligente, zorro y león. Así. Menciona Óscar que puede existir un factor contraproducente de esta tensión, de ejercer mucha tensión en la cuerda, Juan Ramón, sobre todo porque en este momento, por el grado de legitimidad que tiene el presidente electo, por la cantidad de votos obtenidos y el mecanismo, también cómo se dieron todas las cosas y llega a ganar la presidencia, es como insistir en Asamblea Legislativa y llevarlo al punto en el cual todas las propuestas que se mencionen, pues debe haber una reacción de la Asamblea, también un poco en materia de discurso, porque va en beneficio del pueblo salvadoreño, que también hay que como discernir entre palabras qué se entiende beneficio popular, qué aspectos van a favorecer a las grandes mayorías en el país o también a los distintos segmentos sociales. Pero comparte usted esta idea de este factor contraproducente que se puede generar de tensionar la cuerda en Asamblea Legislativa cuando, claro, por lo menos en su ejercicio de gobierno en los próximos 5 años va a establecer diversas dinámicas y diversos temas presupuestarios, financieros, proyectos educativos, de salud que pasan por la Asamblea Legislativa según su marco de competencia? Sí, de hecho, aprovechando el impulso de la elección ganada recientemente sobre los dos partidos mayoritarios, el presidente podría ser arrollador, o sea, podría realmente lograr debilitar aún más, diezmar aún más a los dos partidos que eran partidos mayoritarios y obtener una bancada con mayoría en las próximas elecciones dentro de un par de años. Pero también puede ocurrir el efecto contrario, que en su afán de arrollar pueda terminar consolidando las estructuras internas de estos dos partidos. Y entonces tener una oposición más férrea y que comiencen a oponerse de tal manera que le anulen sus políticas de gobierno. De hecho, el presidente necesita tender los puentes y buscar el mínimo de gobernabilidad, porque recordemos el pasado inmediato. Si es que el FMLN tuvo que participar en 3 elecciones presidenciales para poder ganar en la cuarta, y cuando era oposición siempre obstaculizó las políticas de Arena en muchos aspectos. Y incluso tuvo Arena que acudir a divisiones y a una serie de artimañas para poder encontrar los 56 votos o los 43 votos en la Asamblea Legislativa. Ahora, ya con el FMLN en el poder, en los últimos 2 periodos, también Arena se opuso a todas las políticas del FMLN y de manera mucho más férrea, tanto así que lo anuló. Entonces creyó que el haber anulado al FMLN en el gobierno le permitía a ellos llegar al gobierno. Entonces fue tal la presión que rompieron la pita. La pita se rompió por lo más débil, y es de que los dos partidos políticos quedaron relegados y saltó la liebre, una tercera opción, que en este caso Bukele ahora en el poder, ¿verdad? Entonces, esa lección creo que tiene que ser aprendida por los asesores del presidente y por el presidente mismo, o sea, que tiene que saber hasta dónde presionar para no generar una situación de ingobernabilidad, porque no es el problema nada más del poder político, o sea, no es Arena y el FMLN, son también los otros poderes fácticos. O sea, ya está tendiendo puentes con Estados Unidos, que es uno de los poderes fácticos más importantes, pero también está el sector económico, el gran capital.
y también está la gente que lucha en la calle, los trabajadores, que muchos de ellos están influenciados por el FMLN, que los perdió temporalmente desde el punto de vista electoral en estas dos elecciones del 4 de marzo y el 3 de febrero, pero lo que los puede recuperar, porque necesidades hay un montón y forma de echarle fuego a esas necesidades hay múltiples formas, y si alguien sabe generar caos, anarquía y oposición de ese tipo es el FMLN. Por lo tanto, un acuerdo básico, insisto, de gobernabilidad para atender la violencia, atender el desempleo, la pobreza y los problemas de salud, educación, etcétera, es básico para que el presidente Bukele tenga las mínimas condiciones para tratar el problema grave que tenemos, porque el problema que estamos viendo no es un problema que se va a resolver mágicamente con un líder fuerte. No, es un problema estructural que se ha venido sumando y sumando como una gran bola de nieve que hay que resolverla precisamente yendo a las estructuras. Y eso se ha gestado por décadas, porque desde los acuerdos de paz lo que logramos es ampliar los espacios políticos, lograr lo que hemos logrado, una alternabilidad sin mayores aspavientos, incluso hasta esta alternabilidad que el Bukele, sin tener mayor estructura, fue realmente respetado su triunfo electoral por los dos partidos mayoritarios que no lograron, no pudieron, no tuvieron condiciones, pero tampoco quisieron hacer un fraude electoral para evitar que llegara a él. Entonces, ¿qué nos dice eso? Que hay un espacio político desde el punto de vista democrático que se está consolidando. Eso hay que mantenerlo, pero falta ahora toda la parte social, toda la parte económica, toda la parte ideológica, etcétera. O sea, eso tiene que enfrentarlo no solamente el presidente, sino que todas las fuerzas vivas de la nación. Ese es el reto. Tengo que hacer una pausa. Al regresar hablemos un poco cómo queda Arena y el FMLN, en qué circunstancias se encuentran y qué marcaría una recomposición en este entorno de la búsqueda del poder en la gestión de dichos partidos políticos. Regresamos. Último bloque del análisis político que tenemos en la segunda parte de República con Juan Ramón Medrano y Óscar Godoy, analistas políticos, y un aspecto muy relevante que creo Juan Ramón mencionaba y es oportuno ponerlo en la discusión, Óscar, es cómo quedan Arena y el FMLN en estas recomposiciones. También mencionaba él, hay una lucha por las estructuras, es decir, quien quiere llegar al frente del partido político, o quienes quieren llegar al frente del partido político, claro, necesitan tener un manejo, un control de las estructuras intermedias, es decir, departamentales y municipales, pensando no solo en futuras elecciones, también en respaldo de esas personas que buscan estar al frente de las comisiones políticas. Dos casos, uno para el FMLN y otro para Arena. En el caso del FMLN, Óscar Ortiz, su posicionamiento en los últimos días, que él menciona por qué me van a dejar fuera de este proceso, quiero participar, y el otro caso es Ernesto Mason en Arena, en el tema de que considera a convocar a hacer modificaciones y bueno, él perfilando también su imagen como parte de esto. ¿Cómo lee Óscar Godoy ambos partidos políticos y en las condiciones que se encuentran de realineamientos o recomposiciones? Bueno, a mí me llama un poco la atención el enfoque que le están dando ambos partidos a este proceso, ¿verdad? Si algo es muy valioso en esta elección recién pasada, es esa sacudida que Nuevas Ideas le da al sistema, obligando a los partidos a hacerse cargo de sus contradicciones internas que las han venido ocultando y ocultando por décadas. En el caso, por ejemplo, del FMLN, que tiene un debate desde la guerra sobre cuál es el concepto de las ideas y el proyecto político y la sustentación ideológica de ese aparato. Que esa contradicción, que la conoce mejor Juan Ramón, a fuerza de dirigencias se venía callando, que es el viejo dilema entre ortodoxos y renovadores, ¿verdad? Entre marxismo, leninismo y socialdemocracia. Ese debate hoy se abre de nuevo, no por voluntad de la dirigencia del partido, sino que los resultados electorales obligan a que el partido asuma ese debate, pero también tiene que ver con un cambio generacional, ¿verdad? Los partidos, y esto es bueno en este momento, necesariamente tienen que hacer una ruptura generacional y no tiene que ver con edades, o viejos o jóvenes, sino que con la innovación de planteamientos, de proyectos políticos, de sustentaciones ideológicas, de bases de principios, de esquemas de organización,
e incluso de la posición que deben tomar ante el poder, en este caso que son oposición. Pero me llama la atención que esos aspectos están siendo dejados de lado y se han concentrado más en quién va a dirigir el partido. Pero si se cambian las direcciones y los partidos siguen con las mismas prácticas, las mismas fallas ideológicas, las mismas disfunciones, digamos, de lo que debe ser un partido, no vamos a ver cambios relevantes. Algo que se da tanto en el FMLN como en Arena. Y a mí sí me llamaría la atención que los partidos asuman lo siguiente, una agenda, digamos, en esta coyuntura. La agenda que deberían tener el FMLN y Arena en esta coyuntura es, en primer lugar, reconocer las fallas de la campaña. Algunas son propiamente de la campaña, pero en partidos como Arena, la falla es antes de la campaña, que es cuando están eligiendo candidatos, desde candidatos a dirigir COENA, a alcaldes, a diputados, a presidentes. Ahí hubo una cantidad de fallas que fue acumulando contradicciones, que son las que llevaron a esas rupturas que hemos visto últimamente. En el FMLN igual, ¿verdad? Se señaló que el gobierno estaba fallando en una cantidad de sentidos y que si no se hacían giros pragmáticos se iban a tener los resultados que ya tuvimos. Pero lo otro es que los partidos tienen que definir responsablemente una estrategia de oposición que parte de decidir cuál va a ser la postura o la posición ante el poder. Si va a ser un antagonismo abierto, va a ser un antagonismo velado, un antagonismo de mano suave, o va a ser fuerza. Esos planteamientos van a hacerlo los partidos y de aquí a unos 5 o 6 meses van a estar en otra condición y entonces vamos a ver qué va a pasar políticamente, porque aquí conecto con algo que decía Juan Ramón. Lo más esencial en el periodo que viene es el concepto de gobernabilidad, pero no la gobernabilidad que da el PCN, ¿verdad? Que pone diputados al servicio del régimen y eso no es gobernabilidad. La gobernabilidad en el sentido estricto viene dada por la pertinencia de las políticas públicas. Si el nuevo gobierno asume con seriedad la agenda social de este país, va a tener gobernabilidad. Si sabe administrar con eficiencia y responsabilidad los recursos, va a tener gobernabilidad. Si promueve la democracia, que eso es bien importante, va a tener gobernabilidad, entendiendo que al promover la democracia el presidente electo tiene que reconocer la necesidad de partidos fuertes que le ayuden a discutir, a debatir y quizá a proponer. Esas son las cosas que vienen. Aprovecho esta mención que hace Óscar de la búsqueda de encuentros entre el jefe de gobierno con los partidos políticos en la Asamblea Legislativa, Juan Ramón, y leo un tuit que nos ha llegado de Paul Steiner. Menciona: tender puentes con esos dos partidos, refiriéndose a Arena y el FMLN, cuando sus cúpulas están desquebrajadas y sin conocer la unión que sus jefes de fracción representan, sería ingenuo. Los jefes de fracción solo entienden negociaciones oscuras, mientras que los diputados genuinos se pronuncian por causas. Comentario que nos llega a Paul Steiner para también incorporarlo en su reflexión final, Juan Ramón, de esto, de cómo se encuentran ambos partidos, la recomposición y su práctica en la dinámica de la Asamblea Legislativa. Ese mensaje se puede entender o bien como que vamos a tratar de hacer entender a los diputados de que participen de un gobierno abierto, honesto, transparente, o bien decir, vamos a ver cómo nos ganamos a estos diputados porque los jefes de fracción nos salen muy caros en la negociación de gobernabilidad. Se puede entender de las dos maneras, ¿verdad? Ahora, yo creo que el mensaje de fondo del presidente, el primer mensaje de fondo lo vamos a ver ya en su gabinete de gobierno. Sí. Cuando veamos cuál es su composición, ¿verdad? Cuando veamos si realmente se abrió y entendió que lo que necesita es gente capaz. Porque él mismo ha dicho, yo no tengo una ideología definida que me amarre como amarraba a Arena y al Frente, que llevaban a la polarización y por lo tanto a su neutralización. Él puede realmente incluir a la mejor gente, incluso a sectores que pueden estar vinculados a la Frente, que pueden estar vinculados a la empresa privada o que pueden estar en la sociedad civil, como se le ha dado en llamar, es decir, gente que no esté vinculada a ningún partido político. Un mal mensaje sería si comenzara a poner a los, digamos, funcionarios de gobiernos anteriores o a políticos muy conocidos, porque eso diría que sería más de lo mismo. Pero si hace una composición interesante, es decir, de gente que genere también expectativas, pero lo más importante, si el presidente los escucha,
Si es realmente un capitán que trabaja en equipo y no alguien que les dice, trabajen para mí nada más, ¿verdad? Que yo soy el único que va a decidir aquí y a pensar. Si hay esa pequeña diferencia de la necesidad de una cabeza, pero también con cuerpo, entonces vamos a tener un buen gobierno. Y como alguien me decía anoche, que me encontré uno de mis excompañeros de bachillerato que me decía, es que podemos tener un buen presidente con un mal gobierno, o un mal presidente con un buen gobierno. Sí, pero también podemos tener un buen presidente y un buen gobierno, es decir, un presidente que actúe correctamente y un gabinete que también lo apoye correctamente. A eso hay que apostarle y hay que ayudarle. Yo siempre he dicho de que por el bien del país necesitamos que no se equivoque Nayib Bukele, ¿verdad? Lo que dijo Mauricio Funes, que no lo diga, pero que lo haga en este caso Bukele, que no tiene derecho a equivocarse porque ya probamos con todos los partidos, ya probamos con Arena, ya probamos con el Frente y vamos a probar con un outsider. Si este no falla, entonces ¿qué va a pasar? ¿Vamos a atomizarnos, vamos a tener caos, vamos a tener anarquía, ingobernabilidad? No, necesitamos entonces que la sociedad se aglutine en torno a un liderazgo, pero un liderazgo integrador y que permita que le apoyen, que le ayuden y que le aconsejen. Es decir, Juan Ramón, que una muestra sería un gabinete, no lo voy a decir pluripartidario, pero de mucha diversidad de sectores económicos, políticos, sociales y culturales, para dar una muestra que pueden hacerse acercamientos con las diferentes expresiones políticas, es lo que se puede entender. Un gabinete que se escoja de donde está la inteligencia, donde está la capacidad, donde está la gente que necesita, está en todos lados, que le escoja de todos lados. Muy bien, quiero darle las gracias por haberme acompañado. Juan Ramón, ha sido un gusto, muy amable. Óscar, un agrado, gracias por habernos acompañado. Siempre son bien recibidos en República, sus análisis, y vamos a estar a la expectativa de los diferentes sucesos políticos que se den en el transcurso de la semana. Gracias, nos encontramos mañana, 6:30.